y no te aflijas si ves que estoy pensando en otra cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas y todos? Empezó Chequeo General aquí en la M530. Pueden dejar mensajes por WhatsApp, ya pueden dejar mensajes al 11 3200 0530. Pueden vernos por YouTube y van a ver esta figurita, no, es un chiste, me van a ver a mí y van a ver a nuestra invitada, que es Mila, voy a tener que leer tu apellido, Zurbriggen. Sí, así es. A Mila Zurbriggen, que seguramente la conocen si ven Duro de Domar y algunos programas de C5N, que estás apareciendo mucho en C5N. Sí, así es. La verdad, un placer poder ir a la tele, decir lo que pienso, dar mi perspectiva, ser parte de un panel. Y bueno, también te agradezco a vos por darme el espacio. Por favor. No, gracias a vos. Yo te voy a decir, hay muchas compañeras y compañeros que para que venir a hacer una nota, tenés que hablar con cinco jefes de prensa, con 3, se han burocratizado algunos compañeros, algunas compañeras, las invito a que tomen ejemplo y que es bueno comunicar, vamos a comunicar todo. Voy a presentar el programa y después empezamos a charlar. Vale. Bueno, entonces, Mila Zurbriggen, un apellido alemán me parece, ¿no? Suizo. Los dos, okay. Zurbriggen Schaller, los dos son suizos. ¿Los dos son suizos? Sí. Gente rara los suizos. Bueno, los únicos neutrales, como se dice, digamos, los únicos neutrales acá son los suizos, los demás todos están de un lado o del otro. Exacto. Exactamente. Bueno, voy a contarles un poco de qué se trata el programa. Saludo a los operadores de radio, primero a Gabriele Agugliaro. Chao, caro amigo. Y a Emma, nuestra operadora de streaming. De nuevo, como siempre, el WhatsApp 11 3200 0530, y si quieren pueden ir por el YouTube. Entran a YouTube, agarran YouTube, ven, teléfono, ponen YouTube. Bueno, muy bien, puse YouTube. En YouTube van a la lupita, buscan a la lupita. En la lupita hacen clic en la lupita y ponen AM 530, y ahí le va a aparecer el canal de YouTube nuestro, y ahí ponen al toque, ponen en vivo, y ahí aparecemos nosotros. O sea, nos pueden ver por YouTube, nos pueden escuchar por la radio como siempre. Hoy tenemos un programa muy interactivo. Vamos a hablar con Mila a la primera hora. Seguramente va a venir el doctor Joaquín Cara, también médico, pediatra, para charlar en esta primera hora y después también. Pero traje esto, mire. No sé si me están viendo, porque veo, no sé si me están viendo en la pantalla. Traje esto, acá lo ven, que es un tensiómetro. Y va a venir un médico cardiólogo, un colega, un amigo del Hospital Argerich. Recuerden que yo soy médico del Hospital Argerich. Y vamos a enseñarles a todas y a todos cómo hay que tomarse la presión correctamente en la casa. Porque la gente se toma a veces la presión en la casa y se pone un dedo, se pone con 3 camisas, 2 suéteres y se pone arriba el manguito. ¿Qué es esto, el manguito? Y vamos a enseñarles entonces cómo deben tomarse la presión arterial, porque la presión arterial es un tema que hay que tenerlo controlado, visto, saber qué presión uno tiene, porque después pueden ir complicaciones y con esto se puede ir previniendo. Yo me tomo la presión arterial 3-4 veces por semana, seguro. Después que hago entrenamiento, siempre me tomo la presión para ver cómo estoy. Y no como sal hace 20 años, 25 años. Mucho. Bueno, vamos a hablar entonces con Mila Zurbriggen. Vamos a hablar de todo con Mila Zurbriggen. Mila, yo te prometo, porque veo que en todos los programas te preguntan sobre Milei, bla, 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 tuki. Yo te propongo no hablar vamos a hablar de, bueno, vos sos nacionalista, te definís con nacionalista. Yo soy un hombre del peronismo, soy un hombre del peronismo que creo más en el pensamiento nacional, como definía Forja, que en el nacionalismo, porque el nacionalismo para mí se presta a muchas cosas. En cambio, el pensamiento nacional como que la achica un poco, pero de esto después. Vamos a hablar con Gabriela Fernández Galilea, que es nuestra profesora de educación física, que va a traer seguramente algún elemento para que hagamos alguna actividad física. También hacemos aquí actividades físicas. Yo traje una soga elástica para también hacer algo, para que vean, para enseñar a la gente cómo se... Vos no lo vas a tener que hacer, tranquila. Vamos a hablar con Florencia Guma, que es nuestra nutricionista, y vamos a hablar sobre el informe de UNICEF que salió esta semana, un informe tremendo, terrible, que describe un poco la situación alimentaria y nutricional de los niños de la República Argentina.
Vamos a hablar con el doctor Gustavo Castillo, que va a venir acá y vamos a hacer este tema de la tensión arterial. Y bueno, y vamos a alimentarnos muchos de los mensajes de ustedes. Mucho, esto es streaming. Streaming para mí es, usted manda mensajes, yo contesto, usted manda mensajes, yo contesto. Si no, sería un canal de YouTube como de TV, pero berreta. No, streaming es interacción con la gente. Ya hay mensajes, está claro que ya empieza a haber mensajes. A partir de las 18 voy a empezar a tomar porque hay mensajes, dice, ya empezamos. Te digo, voy a empezar, ya empezamos a charlar nosotros. Está el libro también de Hamilton, libro de Hamilton, de mi amigo Mariano Hamilton, Días Malditos. Lo sorteamos hace 15 días, lo ganó Hugo de Lanús. Y Hugo de Lanús arregló conmigo que iba a venir una persona a buscarlo a mi casa y no lo vino a buscar nadie. Pero lo pongo acá. Así que lo vamos a sortear hoy. Si en la primera media hora no aparece alguien de Lanús diciendo yo soy Hugo de Lanús, volvemos a sortear, que yo lo empecé a leer otro, compré dos, uno para el programa y otro para mí, y lo vamos a empezar a sortear. Y si no, a lo mejor se lo regalamos. Hoy usted va al programa a la noche, a Duro de Amar, va a estar con Hamilton. No sé, no sabe. No lo sé, todavía no lo sé. Porque si estuviera, se lo podemos regalar a ella. Averiguamos, si está, que se lo firme Hamilton, ya que está. Pero no sé. Tratemos de no hablar por los cosas, por favor, porque está muy fuerte el volumen. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos a hablar, Milá. Bueno. Empezamos a charlar entre nosotros de política. Bueno, más o menos, sintéticamente, vos sos una joven, a ver, corregime, yo hago una presentación, sos una joven militante, sos nacionalista, sí. Y empezaste a militar por alguna razón con, digamos, en lo que es la Libertad Avanza. Sí. Puntualmente fue porque, bueno, yo al ser nacionalista en ese momento estaba muy en contra del progresismo. Me milité muy en contra de eso y eso es lo que me lleva, digamos, a encontrar un lugar donde por ahí mis posturas o mis miradas no eran tan juzgadas en ese momento. Hoy en día es un frente súper verticalista, súper violento, ¿viste? Donde no hay mucho lugar a la libertad de expresión. Y ahí es donde empiezo a militar en ese espacio, donde después termino siendo presidenta de la juventud y al ver un montón de cosas que pasaron, yo me retiré del espacio haciendo denuncias públicas. Yo te estaba preguntando antes, que una de las cosas que quería saber, preguntarte, que me parece, no quiero hablarte de nuevo, no quiero hablar de nuevo porque de te Milei, escuché, sí. Milei me aburre, digamos, no es que me aburre, me angustia el tema Milei, la verdad. Sí. Pero vamos a hablar después de la realidad actual del gobierno de Milei y de lo que pasa. Sí, pero lo que pasa ahora es más grave. Es más grave, pero hay una pregunta que no puedo evitar, que es... Yo pienso, viene así la introducción, el marco de referencia, digo, bueno, yo pienso que para llegar a ser libertaria o libertaria una persona transita el camino del liberalismo. Digamos, me parece que ser libertario es una vuelta de rosca, es una profundización de lo que es el neoliberalismo. Entonces yo me pregunté, digo, le quiero saber cómo se conjugaron en vos ese pensamiento nacional y el liberalismo, porque para mí, por lo menos, digamos, como que no encajan lo nacional y el neoliberalismo. Y mira, en 2018, 2019... a raíz del surgimiento del progresismo, surgen un grupo de pensadores que hacían mucho uso de las redes sociales y ahí empiezan a hablar de la derecha, más que nada de la derecha. Esa fue la línea que empezamos a seguir un grupo de chicos que estábamos, digamos, en apatía con el progresismo y que nos daba como una orientación política o discursiva de lo que iba en contra de esto. Entonces, hoy con el diario Lunes, lo que me doy cuenta es que tomaron un montón de premisas más de tipo nacionalista para definir que el nacionalismo o ese nacionalismo popular era la derecha. Ajá. Lo cual después confluye en que en el frente Milei la pone a Villarruel, que, como estábamos hablando recién, decía que no estaba a favor de la dictadura, sino que solo defendía a las víctimas del terrorismo y que era una mujer de derecha, etcétera, etcétera. Y la acompañó un montón de gente que también se autodenominaba de derecha. Si bien después el propio espacio anarcocapitalista empieza a correr a todos esos sectores del medio, se autodefine públicamente como de derecha. Y ahí es donde un montón de chicos
No sé si vos viste que Victoria iba a los discursos con la bandera del país, que decía que Sí, la algo, patria. sí. Bueno, es ahí donde... No la sigo mucho, la verdad, porque tampoco me genera mucha sensación. Yo ahora ya no la miro, pero viste, en 2021 Bueno, lo presencié y ella se embanderaba de nacionalismo. Una pregunta Sí. antipática social. ¿Qué edad tenés vos No, es una pregunta. 25. Ok. No sabía tu edad para ubicarte, digamos, como generación, ok. Sí. Okay. Sí, yo soy parte de la generación que votó a Milei. Yo no lo voté en blanco, pero yo soy parte de esa generación, ¿viste? Y puedo entender por qué muchos jóvenes que quizás con una vuelta de rosca en realidad serían nacionalistas, terminaron ahí. Terminaron ahí porque les dijeron que todo lo demás no defendía a la patria. Desde mi punto de vista, un poco sí, porque digo, a ver, a mi generación... Y digamos que la política le falló, porque hoy estamos todos peleando para ver si podemos mínimamente aspirar a un monoambiente y un monotributo, ¿viste? Y bueno, en ese sentido, toda esa bronca, toda esa cuestión se canalizó ahí. Y Victoria se embanderó de ese nacionalismo del cual no tiene derecho a embanderarse, porque hoy con el diario del lunes sabemos que ella... en realidad sí es pro dictadura, que Asti fue su asesor, ¿me entendés? Todas esas cuestiones que te explican, che, mirá, vos no sos tan pro patria, me parece que sos más pro yanquis. Claro. O procesista, que eso ya implica que muy nacionalista no sos. Yo le voy a pedir a nuestros oyentes y nuestras oyentes, tenemos que, eso es un secreto entre yo y mis oyentes, les pido por favor, vamos a tratar de convencer a Mila que se acerca al peronismo, porque ella está en nuestros programas, donde hay compañeros que la verdad que a mí no me parecen muy ejemplificadores para que se acerque al peronismo. Ella no está escuchando, pero por favor mándeme mensajes que yo se los voy a transmitir para ver cómo hacemos para acercarla al peronismo, porque este es nuestro desafío como militantes. A ver cómo nos vamos juntando por acuerdos importantes para poder formar un frente importante para poder ganar las elecciones, porque si no, bueno, ya está, le hablaba a la gente, es un secreto al 11 3200 0530, bueno, pero le decía que nuestro desafío un poco, porque el peronismo, yo como peronista creo, siempre lo digo, no me autorreferencio porque mi espacio de comunicación es muy chico, pero bueno, yo creo en el pensamiento nacional, diferencio cuando hablo pensamiento nacional de nacionalismo, porque el nacionalismo es una palabra muy amplia. Sí. Biondini, yo que sé, sí, hay gente que dicen que son nacionalistas. No sé, Mussolini era nacionalista. Hitler también decían que era nacionalista. Bueno, viste que cada país, según su raye, llevó el nacionalismo para cada lado. Bueno, por eso. El nacionalismo, la palabra nacionalismo no define para mí demasiado. El pensamiento nacional de Jauretche, que fue el que acuñó el concepto de pensamiento nacional, generó lo que decía, el pensamiento nacional es la defensa de lo nacional, lo popular y el antiimperialismo. Y a mí me parece, y la soberanía nacional y el antiimperialismo, lo cual el nacionalismo por sí mismo no lo define, porque Hitler, digamos, alguno puede decir, era nacionalista porque defendía... Te doy mi visión. A mí me parece que Perón representó muy bien el nacionalismo en el siglo pasado. Uh-huh. ¿Por qué hoy me defino como nacionalista? Porque hoy tenemos nuevos desafíos, a los cuales ya algunos Perón nos dejó algunas cosas escritas, como el tema de el ecologismo, pero hay otras que no, como la cuarta revolución industrial, como que el mundo ya no se disputa comunismo o capitalismo, sino que el mundo hacia 2050, con la aparición de las nuevas tecnologías, la hiperconectividad que tenemos en las redes sociales y la decepción paulatina de las democracias, puede llegar a ir a una anarquía digital o a un hipercontrol total. Es verdad. Entonces, en ese medio, ¿qué hay? ¿Cuál es ni yanquis ni marxistas que decía Perón, pero en el siglo XXI? Ahí es donde me parece que quizás podemos definir, yo entendiendo que Perón fue nacionalista, el gran nacionalista del siglo pasado en Argentina, y que siempre tenemos que volver a leerlo, ¿qué es lo que tenemos que pensar para este siglo? Está muy bien. ¿Viste? Está muy bien. Yo lo veo desde esa perspectiva, que no cancela el peronismo para nada, sino que en realidad dice, bueno, ¿cuál va a ser la continuidad? Okay. Sí, en el mundo hoy, a ver, los oyentes
también me han escuchado, digamos, en el mundo hay hay una disputa entre lo que se llaman los WOKs, WOKES, que viene de Wake Up, que viene del movimiento negro de 1938, y los All-Righters, que son los cristianos, muchos evangélicos. Sí. Los Woks hoy sería el progresismo en el mundo, digamos, ¿no? Y los All-Righters son los cristianos, son no respetan las etnias, no respetan las minorías, digamos, hay como una medida. Una polarización fuerte en el mundo, que esa es la gran polarización que uno tiene. Hay que ver. Uno busca la supremacía del Estado y otra busca la supremacía de las tecnologías. Casi está también, tiene un correlato en lo económico. No sé si de las tecnologías, me parece que, te diría incluso que esa grieta también va a quedar un poco vieja, porque se va dividiendo entre gente que banca el libre mercado yanqui histórico de siempre, y del otro lado tenés gente que quiere que el Estado financie cierto tipo de políticas más de tipo progresista, ¿me entendés? Y al final de cuentas también está quedando como medio en offside, digo, eso está pasando a un segundo plano y está entrando un nuevo debate más filosófico y ético, que es, frente a tanto avance tecnológico, ¿va la tecnología a reemplazarnos o va a estar a nuestro servicio? ¿Va la tecnología a llevarnos a un mundo globalizado o va a estar al servicio de la soberanía y del hombre? Ahí va el debate. Bueno, es parte del debate, claro. Sí. Yo creo que igualmente, creo que el peronismo, proyectándolo en el tiempo, claramente Perón no pudo hablar de Perón llegó a hablar del 2000. Habló del 2000, pero habló también de la tecnología, de la globalización, de la internacionalización y demás. Sí. Digamos, no llegó a hablar de TikTok, ni las redes sociales, ni los trolls, ni de X, digamos. Sí. Igual fue un visionario. No, un visionario total. Pero creo que dentro de los que son los progresistas así, progres, en realidad no más que progresistas, yo diría progre, que es una derivación descalificante del progresismo. Los progre que son, es como se le llama el progre, el hippie digamos, la gente que no se la cree del todo, digamos, que es casi una posición social, cultural, y que bueno, y que el porrito, y que hay todo como un estereotipo, ¿no? Un estereotipo de personas. Un starter pack. Una starter pack, y que de alguna forma también defienden algunas cosas, de alguna forma confunden otras. Cuando uno les habla, profundiza un poco con esa gente, que es gente muy buena, hay gente muy buena de los lados, en todos lados. En general el peronismo no les gusta, el nacionalismo dicen no, ¿por qué? Bueno, porque en esto, de nuevo, al nacionalismo, y cuando yo escucho en algunos programas, en medios, compañeros que hablan de un nacionalismo donde estaría Villarroel, la verdad que a mí me preocupa, porque nada que esté con un gobierno de facto, una dictadura militar absolutamente pro Estados Unidos, no fuere prorrusa, prosoviética. Quiero aclarar esto porque la verdad me parece que es demasiada la ignorancia en el mejor de los casos. Ni Videla ni Viola eran prosoviéticos. Había un acuerdo entre la Unión Soviética e Isabelita por el trigo para voltear el bloqueo que Reagan le estaba haciendo a la Unión Soviética, y los soviéticos le pidieron a la dictadura, respeten lo que acordamos con Isabelita. Totalmente. Ese fue el único contacto que tuvieron los decir que era, bueno, no importa, quiero para despejar, digamos, sí. ¿No? Porque en el medio, digamos, cuando dicen el proceso es prosoviético, quieren acercarse. Quieren limpiarle un poco la cara a la dictadura, vaya a saber uno por qué. Digo, con eso ustedes ya se pueden imaginar, los oyentes, por qué motivo, pero a mí me hace un ruido bárbaro. Porque principalmente lo digo por esto, porque Villarroel bajo ningún concepto puede ser nacionalista, o me parece un caballo de Troya, siendo que de alguna manera es procesista o es asesorada por procesistas. Sí, entonces, claro, el proceso no fue un movimiento nacional, no defendió los intereses nacionales, con eso ya está todo dicho. Entonces todo lo demás es zaraza para excusar alguna otra intención de algún tipo, algún acuerdo político, etcétera. Ya veremos con el paso del tiempo para qué es, pero digo, tampoco nos pueden ver tanto la cara de boludos, claro. Sí, claro. Entonces, en esta grande dos grupos, digamos, o dos corrientes filosóficas, económicas, políticas que hay en el mundo, me parece que ya está
uno lo escucha en todos lados, digamos, a veces simulando, a veces diciendo, quieren acercarse a Villarruel, digamos, uno lo ve. ¿Cómo podría entrar el peronismo? Vos, digamos, ¿qué te tendría que ofrecer? ¿No? Voy a preguntarte así directamente. El peronismo, para que vos digas, yo la verdad que Perón lo respeto, la historia del peronismo es conflictiva, todos decís, yo soy peronista, yo soy peronista desde los 3 años. Mi mamá era peronista, mi papá era gorila, pero gorila... Era familia italiana, no, gorila complicado mi papá, pero mi vieja era peronista, maestra de Timote, Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, maestra peronista, y yo soy peronista a los 3 años. Pero digo, ¿cómo podríamos, qué tendría que pasar en el peronismo para que jóvenes como vos, que te identificás como nacionalista, con principios que nosotros también nos identificamos, vos dijeras, bueno, yo me puedo acercar al peronismo, el peronismo me contempla, me contiene? ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo? A mí me parece que, por lo que he hablado con muchos peronistas, me parece que necesita una urgente actualización ese espacio político, respecto de sus maneras de hacer política, respecto a los debates que da, respecto a entender cómo se le llega a la juventud. Por momentos veo cierto repudio hacia las nuevas tecnologías o ciertos dirigentes que se burlan. ¿A qué tecnologías? Expliquémosle bien, porque la gente que nos escucha por ejemplo, son que mi gente generación como yo, mayores. Se informa con TikTok, con Twitter, ¿vos pensás que a alguien de mi edad le va a importar que una persona de 60 años le diga cuidado 70? Cuidado con los números que están. Bueno, pero que le diga, ¿por qué usted? Porque el operador tiene 60 años. Pero yo y se ofende, lo digo con todo el amor. ¿Realmente a alguien de mi generación le va a importar que una persona de esa edad se burle de que nosotros nos informamos de esa manera? No. Es el mundo que nos tocó. Es lo mismo que yo me burle de una persona de 70 años porque se informaba con el diario a papel en su momento. Nosotros no lo hacemos porque se burlan de nosotros. Digo, ahí hay un montón de cuestiones que están fuera de lugar. A ver, te puedo hacer una síntesis. ¿Vos sentís que el peronismo debiera actualizarse de alguna forma en las propuestas que incorporen herramientas tecnológicas para llegar a los jóvenes? ¿Eso está bien? Sí, también me parece me parece que necesita renovarse. Renovarse en gente, en personas. Renovarse en caras. Renovarse en decir, ok, démosle pero todos el bastón de mariscal, como escuché por ahí, a las nuevas generaciones, ¿me entendés? Porque lo que ocurre hoy entre la generación nativa digital y el resto de las generaciones es que, y no quiero hacer con esto una discriminación a la gente que no es nativa digital, sino simplemente explicar lo que está pasando. Es que aprendemos muy rápido, la dinámica es muy veloz, la información corre muy rápido, la manera de vincularnos y de relacionarnos es súper distinta. Yo lo explico muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo le voy a aceptar una salida a un chico, lo primero que hago es ver su Instagram. Y a partir de ahí juzgo. Y eso ya, yo mediante ese ejemplo... Es como la primera mirada es el Instagram. Claro, mediante ese ejemplo... me di cuenta que mucha gente grande entiende cuánto ha cambiado la dinámica y el tejido social las redes sociales. Y no solo las redes sociales, a nosotros nos está cambiando las finanzas, o sea, hay como 4 millones de chicos que se compran bitcoins, criptomonedas en nuestro país, que tienen billeteras virtuales. Hay toda una dinámica que el Estado no cumplió con nosotros de darnos las skills, las capacidades para insertarnos en un mundo laboral, en una cuarta revolución industrial. Levanta la mano para preguntar. Sí. Pero vos no pensás, nosotros, mi generación, que yo igual, digamos, si bien trato de ayornarme y me ayorno y tengo Instagram y tengo canal de YouTube y todo, digamos, trato, pero por un problema mío de renovación permanente y porque soy ariano. Yo también. Mira, saludo a mis... ¿De qué día sos? Del 10 de abril. Yo del 8, pero de distintos años, eso no cabe duda. Bueno, lo que digo es, nosotros creemos en lo colectivo. ¿Entendés? En las construcciones colectivas, en el trabajo colectivo. Creemos que en el contacto personal colectivo se empiezan a construir cosas, espacios, ideas, construir políticas. Y las redes sociales hasta ahora han demostrado que
hipertrofian lo individual. Sí. La red social, digo, TikTok como Instagram, como X, es uno frente al dispositivo o al dispositivo celular o al que tenga, uno versus otro, uno con otros, pero es uno. Se perdió con la pandemia. La pandemia rompió mucho y impidió mucho la construcción colectiva. Por eso la primera marcha universitaria, gran marcha universitaria que hubo en defensa de la universidad pública, fue después de la pandemia, muchos años, donde los profesores, yo soy profesor de la UBA, con los alumnos nos podíamos juntar en el aula. Antes nos juntábamos por teléfono y la relación es mucho más débil y más frágil. Sí. ¿No crees que las redes sociales en ese aspecto puede conspirar por lo pronto a la construcción colectiva? Me parece que ¿O cómo podríamos tristemente ir? te diría, Sí. es el mundo que nos tocó. Un mundo más individualista, más hedonista, más centrado en el yo, donde los algoritmos te muestran todo el tiempo lo que a vos te gusta, el que piensa igual que vos, y te van llevando y te van metiendo en esa burbuja. Me parece que negar esa realidad o ponernos en luditas con la tecnología no nos va a ayudar a hacer de este mundo que viene un mundo más humano, y un mundo donde sigamos estando conectados y trabajando para que los que menos tienen o los sectores más vulnerables no se caigan del sistema, ¿me entendés? Como que cuando nosotros nos resistimos a esa realidad... No, yo no me resisto, pero digo, ¿cómo ensamblamos? Y bueno, ¿Cómo esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo ensamblamos la práctica real de trabajo en una red social con la cultura del contacto? A mí La me cultura del gustaría- contacto es muy importante. A mí me gustaría contarte algo A ver, dale. muy particular. Toda mi militancia yo la hice siempre a través de redes sociales. Toda la gente con la que yo conecté y que después reuní en una mesa y con la que empecé a trabajar, la conocí a través de redes sociales. Y así he armado agrupaciones a nivel nacional, a nivel internacional, y armé agrupaciones en lugares donde después se movilizaron, que no visité todavía en su momento. Me parece que las redes, si las sabemos usar bien, nos conectan muchísimo más y nos hacen ver muchas realidades también que quizás antes no podíamos ver. El tema es entender la dinámica, digo. Por ejemplo, algo que siempre hablo es que las unidades básicas o los búnkers, etcétera, políticos, dejaron de ser lo que serían... O sea, hoy la gente ya no tiene esa vocación de ir a el búnker ¿No del pensás? barrio, ¿viste? No penses en búnker, unidad básica. Bueno. La unidad básica se llamaba, el nombre real es Unidad Básica de Organización Social. Yo creo que, para mí, uno de los problemas que tiene el campo popular, o los que pensamos más o menos parecido, que queremos una sociedad más justa, es que al no tener ese lugar de donde ir, donde encontrarnos, donde tomar un mate, donde charlar, si nosotros no tuviéramos una radio, en este momento la posibilidad, no estaríamos hablando vos y yo, Claro, y sí. a lo mejor nuestras generaciones seguirían vos por un lado y yo por la mía, y yo estoy aprendiendo cosas que vos me decís, y a lo mejor vos reflexionás algo que te pueden decir los oyentes ahora más que yo. Pero me parece que las unidades básicas, los lugares de encuentro, el contacto, la cultura del contacto visual, digamos, de contacto, hola, tomamos mate, compartimos, no tenemos luz en el aula, sí, no la tenemos, la vemos los dos, la sufrimos los dos. Creo que esa solidaridad del sufrimiento inclusive construye un vínculo, mejoran los vínculos. En cambio, y no tengo luz, bueno, jodete, yo sigo, digamos, por acá, ¿no? Digo, por la No, red me so- parece que ahí A lo ver. que hay que hacer es justamente usar las redes para convocar a las personas. Para convocar compartimos como primer punto de contacto interesante. Porque el contacto es necesario, como el vos contacto, decís. la cultura del contacto, que hay que volver, no sino a una cultura del contacto, recuperar el contacto que perdimos durante la pandemia. Perdimos mucho durante la pandemia. Mucho, un montón de cosas perdimos, ¿no? Yo como médico y digamos, se perdió mucho, pero se profundizó mucho el individualismo, y que bueno, a partir yo tenía pacientes que miraba por la compu. Yo creo que la gente por ahí de mi edad ya venía en ese camino. Sí, pero se profundizó, yo estoy de acuerdo. Fue venía. como que de golpe, pero por ejemplo, yo por ejemplo no renegué tanto de la pandemia, sí de las cosas que me pasaron por la pandemia, pero no de la pandemia como hecho de tener que estar en mi casa y no tener que salir, Claro. ¿entendés? Vino bien para mucha gente. Claro. Mucha Redefinió gente cosas, se reinventaron. Estaba feliz, estaba trabajando y estudiando desde su casa y no teniendo que Sí. moverse todos los días.
Pero esa dinámica cambió todo, como decís vos, y a mí me parece importante que podamos entender que cambió esa dinámica, pero que la manera de llegar a las personas y convocarlas, ya sea por la causa que sea, es hoy a través de esto. Pero es ¿con qué fin? Porque si vos te metés a Twitter a bardear gente, y la verdad que no estás construyendo nada, pero si te metés a Twitter a decir, che, voy a hacer una juntada en tal lugar, tal día, el que quiere súmese en barrio tal, vamos a estar hablando de X tema, estás usando las redes para conectar, para ayudar, para tejer lazos. Cultura de contacto. Claro. Voy a leer mensajes, voy un montón atrasados. Después vamos a ir a la tanda. Dale. Después acá me está mandando, ya está la profe de educación física. Después vamos a hacer pasar a la profe que vaya preparando los elementos de tortura, pero los elementos que trae. Voy a leer mensajes para que después de la tanda vos pensamos lo que se le contesta a la gente, que hay un montón de mensajes, como ves, mira, hay un montón de mensajes, todos siguen cayendo. Y voy a leer, dice Ana La Terza, hola, Raquel, hola, a ver, dice Feliz Arias, hola doctor, ¿cómo está? Yo lo escucho siempre. Jessica Álvarez dice buenas tardes. Jessica Álvarez dice buenísima la iniciativa de enseñar a medir la tensión arterial. Muy bien, la vamos a enseñar dentro de un rato. Patricia Rufinati dice hola doc, justo hoy estoy con presión alta. Bueno, le vamos a enseñar cómo tomarse la presión. Terepita, hola Tano, ¿quiénes están en tu remera? No, es Muhammad Ali, es un homenaje a Muhammad Ali que yo hice boxeo, soy un poco fan de Muhammad Ali y Maradona, son como las dos personas que me gustaría charlar en el cielo, juntarme, mi viejo, mi hermana, pero Muhammad Ali y Maradona, una cerveza con Maradona me quiero tomar. Estaba por poner una remera de Maradona, pero dije voy a llevar a Muhammad Ali. Bueno, sigo leyendo mensajes. La atención a Donato y equipo, que hagan un gran programa. Bueno, estamos intentando acá con Mila, ya vino la profesora. ¿Trajo elementos no de tortura, de ejercicio? Hoy vamos a usar nuestro propio cuerpo. Ay, qué lindo. El rostro, que la gente vaya preparando el rostro. Qué desastre. Y cuando la gente habla así, bueno, no importa, eso lo voy a decir otro día. Dice, dice, no sé qué, en 2018-19 nace el progresismo. Por favor, ¿cuánta ignorancia junta? No hay que contestar, yo no contesto, ahora van a empezar a discutir entre ellos, en YouTube se empiezan, traten de no hablar por el micrófono, Juliano, gracias, a ver si las autoridades no, mentira. Gustavo Cuervo dice, antes de leer a Perón, lean primero a Jaureche. Yo empecé con el pensamiento